Para la deducción de la expresión algebraica del producto punto, primero que nada tenemos que repasar el teorema del coseno. El teorema del coseno, bueno, es un teorema que deberían haber estudiado en el secundario y también en el ciclo de nivelación. Lo que lo traemos aquí a colación porque su demostración, que la demostración algebraica tiene complejidad, la demostración por operaciones vectoriales es muy sencilla. Si yo tengo, ¿qué dice el teorema del coseno? Dice que en un triángulo, el triángulo formado por A, B y C, eh, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los lados opuestos, menos dos veces el producto de ellos, de los dos lados opuestos, por el coseno del ángulo comprendido. ¿Ven? El cuadrado de B, el cuadrado de A es el cuadrado de B más el cuadrado de C, menos dos veces B por C por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, para demostrarlo, nosotros vamos a mirar esto como si fuera una operación entre triángulos. Yo veo que entre vectores, perdón, el vector A resulta ser la suma del vector B más el vector C. ¿Lo ven? ¿Sí? Igual que hicimos antes, digamos, ¿sí? Un vector, el otro vector y el vector suma, ¿sí? Entonces, este vendría a ser A, B y C, ¿no es cierto? Entonces nosotros plantea esa ecuación de que el vector A es la suma de los vectores B y C. Puedo multiplicar ambos miembros, esto es una igualdad, por lo tanto puedo multiplicar ambos miembros por lo mismo y conservo la igualdad. Y como B más C es lo mismo que A, multiplico este lado por A y este lado por B más C, que es multiplicar por lo mismo, y resulta que A punto A es B más C punto B más C. Pero A punto A ya vimos que es el módulo de A al cuadrado. Cuando no tiene flechitas y está puesto así como en cursiva, ya estoy hablando de su longitud. ¿Está bien? En vez de ponerle las barras, por una cuestión de notación, para que sea más fácil nomás, estoy diciendo, cuando está así en cursiva, ya es longitud. Cuando está así en negrita con la flechita, todavía es un vector. Entonces, esto, por lo que vimos antes, es el módulo al cuadrado. Y ahora, cuando voy a hacer este producto punto, voy a usar las propiedades del producto punto que vimos recién, es decir, la distributividad y la conmutatividad. B por B, B por C, distributiva, C por B y C por C. Entonces, B por B es B cuadrado, C por C es C cuadrado, y B por C y C por B son iguales, ¿de acuerdo? Este B por C y este C por B son iguales. Entonces digo 2B por C. Ahora, B por B es módulo B al cuadrado, C por C es módulo de C al cuadrado, y esto es dos veces B punto C, que por la definición que dimos antes es módulo de B por módulo de C por coseno de beta. Pero el ángulo, ¿sí?, del producto punto es el ángulo entre los dos vectores, que no es alfa, porque cuando yo hablo del ángulo entre los dos vectores, siempre tengo que poner los dos vectores con el mismo origen, ¿de acuerdo? Pongo los dos vectores con el mismo origen y ese es el ángulo. Ahora, si yo pongo los dos vectores con el mismo origen, es decir, pongo el vector B aquí y el vector C aquí, ¿sí?, el ángulo es este. Ahora, hay una relación de los cosenos de un ángulo y de su suplementario, que es que el coseno de alfa y el coseno de beta son iguales en módulo y opuestos en signo, ¿sí? A ver, voy a tratar de compartir de nuevo la pantalla verde, ¿sí? Si yo tengo aquí un ángulo, ¿sí? Este ángulo es alfa. Su suplementario sería uno que respecto de el eje de 180 grados tenga el mismo ángulo alfa aquí. ¿Está bien? Este ángulo, todo este hasta allí, es beta. ¿Están de acuerdo? Entonces, de manera que alfa más beta es 180 grados. Ahora, el coseno del ángulo
el coseno de alfa es este valor que está aquí, ¿sí? Y el coseno de beta es este valor que está aquí, ¿sí? Entonces lo que digo es que el coseno de alfa es igual a menos el coseno de beta. ¿De acuerdo? Volviendo a lo que estábamos haciendo recién, cuando yo tengo aquí esta expresión 2b por c por coseno de beta, si estoy trabajando con el triángulo, lo reemplazo por menos 2b por c por coseno de alfa, porque el coseno de alfa es menos el coseno de beta. Entonces eso me lleva el menos aquí. Y esto es lo que queríamos demostrar. ¿Sí ven? Esto es la tesis del teorema del coseno. Ahora, ¿para qué? Bueno, esta es como un comentario paralelo, que si se trata de un triángulo rectángulo y yo quiero aplicar el teorema del coseno, ¿sí? El ángulo entre, si este es A y este es B y este es C, bueno, en realidad no en ese dibujo, vamos a borrar. Este es A, este es B y este es C. Evidentemente este ángulo es 90 grados, por lo tanto, cuando quiero hacer esta cuenta, ¿sí? Esta cuenta, el coseno de 90 es 0, y resulta que A cuadrado, el cuadrado de un lado, es el cuadrado de este lado, más el cuadrado de este lado, y al hacer menos dos veces B por C por el coseno de alfa, es 0, y resulta el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Es decir, que el teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno cuando el ángulo comprendido entre dos de los lados es 90 grados. ¿Para qué vamos a usar eso? Metzler, ¿hasta qué hora es la clase? Usted sabe que la clase nuestra es de 18 a 22. Es decir, que en realidad esta clase va a terminar cerca de las 8, ahora, y después vamos a trabajar en el práctico. Espero haberle contestado. ¿Sí? Nosotros estamos tratando de que esta actividad de la sesión en vivo, digamos, mientras la podamos hacer y mientras todo esto funcione, esté dentro del horario que todos tenemos asignados a nuestras clases presenciales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué vamos a usar esto del teorema del coseno? Bueno, el teorema del coseno lo vamos a aplicar en este triángulo que tenemos allí para hacer la relación entre la definición algebraica y la definición geométrica del producto punto. Si yo tengo un vector u, este, ¿sí? Y un vector b, este, ¿sí? Este que está en el lado opuesto resulta ser la diferencia, ¿sí? Esto voy a tener que volver a la pantalla verde. Y me dan un segundo que vamos a limpiar. Y decimos, me perdí de qué estaba haciendo. Perdón. Quería mostrar que es la diferencia de los dos vectores. Ok. Si yo tengo la suma, voy a cambiar el color. La suma de un vector y otro, aquí está el vector suma, ¿no es cierto? Si este es u y este es b. Ahora, ¿cómo haría la diferencia? Yo digo u más b igual, en este caso, w, que sea este, ¿sí? Ahora, ¿cómo haría la diferencia? Porque nosotros como tal no hemos definido diferencia, pero yo diría que es u más menos b, ¿de acuerdo? Es decir,
que a U le sumo el opuesto de B y de esa manera obtengo el vector, perdón, esto no sería U más B, es U menos B. ¿Sí? A ver. U menos B. ¿Sí? Entonces, lo que gráficamente voy a hacer es tomar el opuesto de B, tomar el opuesto de B para hacer esa operación, es decir, bueno, este es menos B, y si hago esa suma, ahora, resulta que U menos B es este, que está aquí. ¿Ven? Entonces, resulta que recuerden que estos son vectores libres, y por lo tanto, este, que es la contradiagonal del paralelogramo, lo puedo traer aquí, y ven que este es U menos B. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo a lo que nosotros estamos haciendo, este que tengo aquí, ¿sí? Es U menos B. Por lo tanto, a ese triángulo le puedo aplicar el teorema del coseno que acabamos de demostrar, que vale para cualquier triángulo. Y decimos que el largo de U menos B, la longitud de U menos B, es igual, vamos a limpiar un poco, que la longitud de U menos B, que es esto, elevado al cuadrado, es igual a la longitud de U elevado al cuadrado, que es esto, más la longitud de B elevado al cuadrado, que es esto, menos 2 veces módulo de U por módulo de B por el coseno del ángulo comprendido, que es este. Ahora, si miramos bien esto que acabo de marcar allí, esta parte es el producto punto, es la definición geométrica del producto punto. Por lo tanto, esto es U punto B. Y de allí puedo despejar U punto B diciendo que es el cuadrado de U más el cuadrado de B menos el cuadrado de U menos B. De allí hay una serie de cuentas que habrá que hacer y que las vamos a mirar, pero que bueno, son un poco pesadas, para llegar a la expresión geométrica perdón, a la expresión geográfica del producto punto. Si entonces quiero saber cuánto vale el módulo de U cuadrado, ya lo vimos, es el cuadrado de U1 más el cuadrado de U2, donde U1 y U2 son sus componentes, digamos. El módulo de B cuadrado es B1 cuadrado más B2 cuadrado. Ahora miremos quién es U menos B, con la definición de suma, digamos, es primer componente menos primer componente, segunda componente menos segunda componente. ¿Sí? Estas son las componentes de U menos B. Ahora, ¿cuánto es la longitud de U menos B elevado al cuadrado? El cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente. Eso es lo que está puesto allí. ¿Sí? Ahora, hacer el cuadrado de U1 y el cuadrado de U y el cuadrado de B no tiene dificultad, pero bueno, el cuadrado de U1 menos B1 y U2 menos B2, vemos que son binomios, que los elevamos al cuadrado y van a dar trinomios, es decir, el cuadrado de 1 menos 2 veces U1 por B1 más B1 cuadrado, y si hacemos el cuadrado del segundo binomio, U2 al cuadrado menos 2 veces U2B2 más B2 cuadrado. Ahora, eso es esto que está aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Toda esa suma, todo eso que está allí, es eso que estamos viendo ahí. ¿Sí? Aquí está el cuadrado de U, el cuadrado de B, digamos el módulo al cuadrado, y ese es el cuadrado del módulo de U menos B. Después, bueno, haciendo regla de los signos aquí, el U1 se va a hacer negativo, se va a simplificar con este, ¿sí? Este se va a simplificar con este, porque cambia de signo. El U2 se va a simplificar con el U2 porque cambia de signo. El B1 se va a simplificar con el B1 porque cambia de signo. Y el B2 al cuadrado se va a simplificar con el B2 al cuadrado porque cambia de signo. Y entonces aquí me queda un menos, que antes de un paréntesis que hace por 2 U1 B1 y por 2 U2 B2. Queda de esta manera, con este signo más aquí y con este signo más aquí. Y finalmente, vemos entonces que U punto B, fíjense que lo que estamos haciendo es tratar de calcular U punto B, que U punto B es un medio de eso, y resulta entonces que U punto B es U1B1 más U2B2. Esto es muy importante,
porque nos indica que para calcular el producto punto entre dos vectores, yo simplemente hago el producto de las componentes homólogas y las sumo. ¿Sí? Si volvamos para aquí, si yo tengo el vector u igual a 1, 3 y el vector b igual a 2, 5, resulta entonces que u.b es simplemente 1 por 2 más 3 por 5. ¿De acuerdo? Es decir, 2 más 3 por 5, 15, 17. Este numerito es u.b, el producto escalar entre los vectores 1, 3 y 2, 5. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasaría rápidamente ya que estamos aquí? Si yo quiero hacer un vector, yo tengo el vector u, que es 1, 3, y quiero hacer un vector que sea perpendicular a ese. Si yo quiero un vector que b perpendicular a u, ¿sí? ¿Qué necesito? Que b.u sea igual a 0. ¿Sí? Bueno, la forma más fácil que yo encuentro de hacer eso es intercambio las componentes y a una de ellas les cambio el signo. Fíjense, vamos a poner que b, entonces fuera 3 menos 1. ¿Sí? De esa manera, ahora si voy a borrar un poco de cosas aquí. ¿Sí? Si hago aquí u.b, lo voy a pasar en limpio, u igual a 1, 3 y b igual a 3 menos 1, cuando hago u.b, resulta 1 por 3 menos 3, o digamos más 3 por menos 1, ¿sí? Y esto es 3 menos 3, 0. Como el producto punto es 0, eso me garantiza que u es perpendicular a b. Bien. No se veía nada de la pantalla. ¿No se veía la pantalla verde? No, Uy, eso es muy malo. A ver por qué. Eh, quedó congelada en la imagen anterior. Quedó congelada la imagen. ¿Hasta dónde? Cuando... A ver, Cuando dio la finalización de U por B. es decir, bueno, a ver, lo hago de nuevo, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos, pero, ¿quién me estaba hablando? ¿Quién me estaba hablando? Bueno, el que me estaba hablando me dice si se ve la pantalla verde, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando yo comparta ahora la pantalla verde, ¿se ve la pantalla verde? Lo que sucede, chicos, es que cuando yo comparto la pantalla verde, dejo de ver el chat. Es decir, que si no me hablan por los auriculares, yo no los escucho. ¿Sí? ¿Se ve o no? A ver, bueno, lo voy a hacer lo mismo, ¿sí? Si yo digo entonces, yo quiero hacer u.b, ¿sí? Vamos de nuevo. Tengo el vector u igual a 1, 3 y tengo el vector b igual a 2, 5. El producto punto de u por b es 1 por 2 más 3 por 5. Y este numerito, que es 2 más 15, es u.b, un número real. ¿Sí? Ahora, si busco u perpendicular a b, ¿sí? En realidad, o vamos a poner, vamos a cambiar esto y voy a decir que en realidad busco
un cierto vector W perpendicular a B, lo que tengo que hacer es simplemente decir que W tenga las componentes de B intercambiadas, 5, 2, y una de ellas cambiada de signo. De esa manera, cuando yo hago el producto punto de B.W, me resulta menos 5 por 2 más 5 por 2, y como ese producto punto es 0, entonces tengo garantizado que B y U y W, perdón, son perpendiculares. Bueno, espero que se haya escuchado. Ahora vengo aquí y dejo de compartir y vuelvo aquí. Bueno, ¿escucharon? ¿Vieron? Bueno, ok, excelente. Bueno, esto es casi lo más importante de lo que hemos estado haciendo, porque, ¿qué pasa? Yo ya voy a volver ahora de nuevo a la pantalla, porque finalmente, bueno, es lo más cómodo para mí para escribir. El problema que tiene es que yo no veo el chat cuando estoy allí, entonces quedo como en soledad, digamos, ¿sí? Entonces no sé si está funcionando o no está funcionando. Ahora, eh, esta operación de producto punto, dado que tengo esta 1 B1 más U2 B2, lo puedo expresar de forma compacta con esta notación de sumatoria. Esta notación de sumatoria es como una maquinita que el signo ¿sí? Es la letra griega sigma, que indica que lo que está al lado lo voy a sumar haciendo variar los subíndices, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo esta expresión es que cuando k vale 1, esto es U1 por B1, más cuando k vale 2, esto es U2 por B2, y k vale 1 y 2. K podría valer 1, 2 y 3, sí, yo podría decir que k vale 1 hasta 3, bueno, de los U por B, digamos, UK, BK, ¿sí? Y entonces esto sería U1B1 más U2B2 más U3B3. ¿De acuerdo? Bien. Y eso mismo se puede generalizar a Rn, es decir, a vectores de n componentes, haciendo la sumatoria para k que va de 1 hasta n. Entonces, si tengo un vector de 5 componentes, será 1B1 más U2B2, perdón, 1B1 más U2B2 más U3B3 más U4B4 más U5B5. ¿De acuerdo? Si el producto punto entre esos dos vectores. Bueno, y por último, que vamos a hacer solamente la primera parte, y las otras dos las vamos a dejar, ya vamos a ir terminando con esto, hay unas fórmulas que se llaman fórmulas de edición que permiten calcular las funciones trigonométricas de operaciones de suma o diferencia entre ángulos. Es decir, lo que estoy buscando aquí, en el primer caso, es el coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Eso es lo que estoy buscando. ¿Sí? Ahora, van a tener que repasar dónde están los senos y los cosenos. Si yo veo esta figura que tengo aquí, en general, digamos, a ver, me voy a ir a la pizarra verde, digamos, ¿sí? En general, si yo tengo una circunferencia trigonométrica, que cuando digo circunferencia trigonométrica lo que estoy diciendo es que el radio es 1, y tengo un ángulo cualquiera alfa, donde viene a estar el seno de alfa, donde viene a estar el coseno de alfa y donde viene a estar la tangente de alfa. Este que está aquí, ¿sí? Es el seno de alfa. Este que está aquí es el coseno de alfa. ¿De acuerdo? Y bueno, ya aquí por fuerita, esta que está aquí, donde se corta con este, es la tangente. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, lo que nosotros estamos tratando de ver es
vamos a usar esto. ¿Quién es el coseno? ¿Quién es el seno? ¿Sí? Para, para operar. Ahora, si el radio no es 1, lo que va a pasar es que aquí, no, en vez de decir alfa, coseno de alfa, va a decir, si el radio es cualquiera, ¿sí? ¿Sí? Si el radio es cualquiera, este radio evidentemente es este, aquí en vez de tener el coseno de alfa, lo que voy a tener es R por el coseno de alfa. ¿Sí? Y aquí, en vez de tener el seno de alfa, voy a tener R por el seno de alfa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y allí, bueno, de paso, si se acuerdan, y si a esto le aplicamos, este es alfa, ¿no? Si a esto le aplicamos el teorema de Pitágoras, miren lo que estoy diciendo, que R por el seno de alfa al cuadrado más R por el coseno de alfa al cuadrado es R al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, acá puedo sacar R cuadrado, factor común de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, igual a R cuadrado, y esto evidentemente es 1, es decir, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, que es una identidad trigonométrica que deben haber visto muchas veces. Bien, volviendo entonces a lo que estábamos haciendo, aquí ven que tengo el ángulo, tengo el vector A y tengo el vector B. Y el vector A tiene un ángulo alfa respecto del eje de las X y el vector B tiene un ángulo beta respecto del eje de las X. Entonces, lo que tengo aquí, ¿eh? Si los dos tienen la misma longitud, cosa que no aparece en este dibujo, pero deberían ser de la misma longitud para este análisis, digamos, ¿sí? Este y este, ¿sí? Tendrían que ser iguales, ¿sí? Ahora, en el dibujo no está bien, pero tienen que ser iguales, digámosle que tienen módulo R, los dos vectores A y B, ¿sí? Lo que tengo aquí, ¿sí? Que se llama AX, será R coseno de alfa. Y lo que tengo aquí, que se llama BX, será R coseno de beta. ¿Lo ven? Y lo que tengo aquí, que se llama AI, será R seno de alfa. Y lo que tengo aquí, que se llama BI, será R seno de beta. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a ver, evidentemente, a ver, el ángulo entre A y B es alfa menos beta, ¿no es cierto? Ese que está allí, si todo es alfa, si todo es alfa y este es beta, sin duda este es alfa menos beta. Bueno, para hacer esto vamos a usar las dos definiciones del producto punto. Por un lado, el producto punto en forma geométrica de A por B, este vector por este, es módulo de A por módulo de B por coseno del ángulo comprendido que es alfa menos beta. ¿Sí? Y por otro lado, A por B, la definición algebraica, es AXBX más AIBI, es decir, la suma de los componentes, de los productos de las componentes homólogas. Ahora, como este producto punto y este son iguales, los segundos miembros también son iguales, y esto, que es lo que está ahí a la derecha, es igual a esto. Ahora, te puedo despejar coseno de alfa menos beta, y resulta AXBX sobre AB más AIBI sobre AB. Si desarmo esta fracción, puedo, como son factores, puedo desarmarla y decir AX sobre A, BX sobre B, AI sobre A, BI sobre B. Pero AX sobre A es el coseno de alfa, BX sobre B es el coseno de beta, AI sobre A es el seno de alfa y BI sobre B es el seno de beta. Entonces el coseno de alfa menos beta es coseno alfa coseno beta más seno alfa seno beta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuánto vale el coseno de 75 grados? ¿Sí? Miren. A ver. No sé por qué no me está permitiendo compartir mi pantalla. Bueno, por alguna razón esto parece haber entrado en crisis y no puedo compartir pantalla, ¿sí?
A ver. Sí, ahí parece que sí. Vamos a ver si lo estoy pudiendo compartir. No sé si lo estoy pudiendo compartir. Si la ven, díganme. Me parece que no. ¿Sí? ¿La ven o no la ven? No, no es cierto. No, es porque está ocurriendo un error. ¿Sí? Vamos a ver de nuevo. ¿Sí? Ahí me parece que sí se va a ver. Ahí se ve. Sí, pero se ve distinto. Es algo que está como congelado, digamos, seguramente. A ver si yo me intercambio. No, porque yo allí no puedo operar sobre la... A ver, dígame si se ve. Eh, si se ve, pero si se ve lo que estoy haciendo. Es decir, ahí se ve la pantalla limpia. Bueno, lo voy a hacer lo mismo, digamos. Supongamos que yo quiero hacer el coseno de 75 grados, ¿sí? El coseno de 75 grados nosotros no lo sabemos, pero si yo digo, lo quiero hacer usando esta propiedad, digamos, o esto que acabamos de determinar, que es que el coseno de alfa menos beta es coseno alfa, coseno beta, menos seno alfa, seno beta, ¿sí? Yo puedo entonces construir el coseno de 75 diciendo que es el coseno de 90 menos 15, el coseno de 75, y entonces va a ser el coseno de 90. Bueno, no, el coseno de 90 menos 15 no va a servir, porque no lo sé, digamos, ¿sí? Vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer el coseno de 90 como, bueno, estamos mal, eh, el coseno de 75 como, a ver con qué diferencia lo podemos hacer. Bueno, vamos a hacerlo más fácil por ahora. Después vamos a hacer el coseno de 15, que es más fácil. ¿Sí? El coseno de 15, que sería el coseno de 60 menos 45, porque para hacer el de 75 necesitamos la fórmula de la suma, ¿sí? El coseno de 60 menos 45. Entonces, eso es, como dijimos, coseno alfa, coseno beta, menos seno alfa, seno beta. Y entonces, con estos que son los ángulos notables, digamos, raíz de 3 sobre 2, etcétera, raíz de 2 sobre 2, con esto que ya lo conozco, yo puedo calcular cualquiera que pueda construir como a partir de ellos. ¿Sí? Bueno, jóvenes, no sé qué pasó con esto, si lo vieron o no lo vieron, pero a ver, ok, lo que, lo que sí que esta es una de las fórmulas de adición y hay otras más que se deducen a partir de esta, que no nos vamos a detener a ver, pero el coseno de alfa más beta, ¿sí? Que será coseno alfa, coseno beta menos seno alfa, seno beta, y los senos de alfa más beta, que será seno alfa, coseno beta más coseno alfa, seno beta, y el seno de alfa menos beta, que será seno alfa, coseno beta menos coseno alfa, seno beta. Y esas son las fórmulas de adición, y hasta allí llegamos con la unidad de vectores. Bueno, espero que esto no haya sido demasiado y vamos a ver cómo seguimos con la parte teórica en la clase que viene. Ahora vamos a trabajar en la parte práctica a partir de las, digamos, 8 y 10. ¿De acuerdo? Entonces, 20
y 10. Nos vemos por aquí. Yo voy a mantener abierta esta sala a las 20 y 10 y ustedes vamos a ir mostrando los ejercicios del práctico y vamos a tratar de hacer esto mismo que hemos hecho, de intercambiar entre pantalla verde y PDF, digamos, para ir comentando sobre el trabajo práctico. Ahora ustedes tendrían que mirar los ejercicios porque, bueno, tampoco es que vamos a hacer todo aquí, ¿sí? Entonces tengan la guía de prácticos para que podamos ir trabajando. Bueno, nos vemos entonces en un ratito.